Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a Think Small. Hoy me acompaña en el podcast alguien que conoce bien los entresijos de la política catalana, Roger Montañola. Lleva tiempo observando y también participando en los debates clave que marcan el rumbo de Cataluña. Es una de esas voces que no rehúye hablar con claridad, aunque eso incomoda a algunos. Roger fue el diputado más joven en el Parlamento de Cataluña, representando a Convergencia y Unió entre 2010 y 2015. Y antes de eso ya había sido concejal en Premià de Mar. En la actualidad lidera la consultora Busquets Montañola. Con él vamos a intentar entender en qué momento se encuentra Cataluña, cómo hemos llegado a este nivel de polarización social y por qué parece que en muchos casos la iniciativa privada está mal vista o incluso demonizada. También hablaremos de cómo ciertos grupos de ultraizquierda han conseguido imponer su relato sin apenas resistencia por parte de los actores económicos, empresariales o incluso culturales. Una conversación que promete ir más allá del discurso cómodo. Yo soy Daniel Gracia y esto es Think Small. Roger, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy contento de estar aquí contigo, Daniel. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo siempre que me invitan a algún sitio intento participar y además me hace mucha ilusión porque tengo muy buenas referencias tuyas que no tienen que ver con el podcast y me hacía ilusión pues al menos conocerte de esta manera, así que súper contento por partida doble. Pues es un placer. Oye, ¿cómo hemos llegado a este nivel de degradación en Cataluña? ¿Qué momento se torció todo y nos hemos caído por el precipicio, Roger? Bueno, supongo que hay muchas causas para ello, pero yo creo que el gran elemento que llevó o que fue el inicio de toda esta degradación del debate público, yo siempre lo he identificado con la existencia de un partido que es la CUP. Cuando en 2012 la CUP empezó a participar en la política catalana, se creó un fenómeno que aún hoy a mí me cuesta de entender, que es cómo personas, digamos, situadas en el centro político, por decirlo de algún modo, centro izquierda, centro derecha, en este caso en el ámbito del catalanismo, del independentismo, empezaron como un romance, un bromance, que dicen en inglés, con la CUP, ¿no? Qué macos son los de la CUP, qué buena gente, qué referentes. Entonces, se daba una situación un poco perversa porque una gente que defendía unas ideas profundamente tronadas, pero sobre todo objetivamente equivocadas, porque la historia para algo sirve y para ver que su modelo pues es completamente inútil, pues no hace falta irse muy lejos, pues bueno, personas que teóricamente deberían razonar en base a unos criterios previsibles de la política, empezaron a absorber este tipo de ideas. Y ahí empezó la degradación del debate. Es decir, la degradación es yo soy buena persona y tú eres mala persona, por definición, con lo cual nuestra conversación nunca será con sentido, porque como yo creo que estoy en una atalaya, no yo, Roger, obviamente, ¿no? Estoy hablando como una tercera persona, en una atalaya moral X, pues no hace falta que te convenza de nada, porque si tú estás en contra mío, eres un butiflé, eres un ñordo, eres un fascista, eres un ultraderechista. Bueno, aquí adjetivos tendrías para hablar hasta mañana, pero en cualquier caso la degradación para mí del debate público empieza con la CUP. ¿Es la CUP la única causante? No. ¿Es culpa de la CUP? Yo diría que tampoco, es decir, yo creo que la CUP nunca pensó que tuviera tanto éxito. No en tanto a cuántos votos recibe, que son, bueno, testimoniales, bastantes más de los que recibí yo, o sea que aquí no puedo decir mucho, pero sí que es verdad que la cuperización de la mentalidad colectiva creo que es, si no la única causa, una de las principales causas de esta degradación que tú comentabas. Se ha movido el eje de Cataluña se ha movido hacia la izquierda. Hemos empezado a asumir marcos que han impuesto su agenda ideológica y no ha habido resistencia, Roger. Este es, para mí, el gran problema de Cataluña, que no ha habido resistencia. Luego hablaremos del procés, porque tú formaste parte en una primera etapa del procés y te preguntaré, pero en cuanto a esta agenda ideológica, no ha habido una resistencia. Bueno, se han comprado todos los marcos. Bueno, esto, para definirlo con un ejemplo un poco futbolístico, es como si la izquierda y la derecha estuvieran en un constante partido donde hay delanteros y hay defensas y hay dos equipos, ¿no?
Hubo un momento en que este eje ideológico, que era lo que podemos simplificar como la derecha, centro-derecha, llámale como quieras, porque también las palabras están muy, muy tullidas, ¿no? Un gran actor de este circo, que era Convergència i Unió, decidió desaparecer del partido. Es decir, ellos teóricamente jugaban en un marco ideológico del orden, ¿no? Por decirlo así, del conservadurismo, liberalismo, centro-derecha, y decidieron que no, porque había un tema más importante, para ellos en este caso el procés, y decidieron aparcar la ideología en pro de caer bien o de conseguir lo que ellos llamaban ampliar la base, que básicamente era renunciar a sus ideas y cogerlas de los otros, porque su único objetivo en este caso estaba en el eje nacional. Con lo cual tenemos un partido de fútbol de 11 contra 11 en el que 6 jugadores, porque Convergència era la parte importante de este eje derecha en Cataluña, deja de jugar o a veces juega en contra. Claro, tú si juegas un partido de fútbol 11 contra 11, pues puede pasar lo que sea, pero si juegan 18 contra 4, la cosa se complica. Entonces, en mi opinión, todo parte de la base de que un actor principal del debate público ideológico, que era Convergència i Unió, desapareció de este debate porque decidió que esto ya no era importante, porque había un bien superior, en este caso el procés, y regaló todo el debate político, en mi opinión, a la izquierda. Claro, esto llevado a un cuadro, digamos, de política española, sería como si el PP hoy decidiera que ya no quiere jugar más en el marco de la derecha porque hay un bien superior que no sé cuál sería. Imaginemos que hay algún elemento imperialista, ¿no? Vamos a invadir, no sé, todo el norte de África. Imagínate. Y entonces el PP, por tal de caer bien al PSOE y a Podemos y a Sumar y a todo este mundo, dijera, ahora ya no somos de derechas, ahora seremos lo que vosotros queráis, porque vamos juntos en esto. Claro, la cuestión es que la izquierda, que también podía estar en esta batalla identitaria o nacional, llámale como quieras, no renunció a sus principios. Esquerra continuó siendo de izquierdas. Podemos, els comuns, siguen siendo de izquierdas y la CUP ya ni te digo, ¿no? Con lo cual, no es que ellos hayan ganado porque fueron más buenos o porque ganaron esta hegemonía política, sino que hubo una incomparecencia del rival político en este caso, que era Convergència i Unió. Y esto dejó un hueco que ahora yo creo que está empezando a corregirse, ya hablaremos de esto, pero que en cualquier caso llevó a que haya una izquierdización de la mentalidad colectiva en Cataluña. Eso es, debates A, sobre fiscalidad, B, sobre economía y mercado en general, C, vivienda, cualquier debate, siempre pues el péndulo se va hacia la izquierda porque hasta ahora han sido mayoría, ¿no? Fíjate, y acabo ya, que el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, se define a sí mismo como socialdemócrata. El coño, pues hazte el PSC o de Esquerra, ¿no? Bueno, esta es un poco la anomalía, es un pequeño ejemplo de la anomalía de lo que pasa en Cataluña, ¿no? Y para acabarlo de culminar, aparece Podemos en el 14 y aterriza Colau en la alcaldía de Barcelona. Vamos, que ya tenemos el combo perfecto en Cataluña del el cúmulo de las desgracias de lo que nos ha pasado y de dónde venimos. Correcto, correcto. Es decir, gente con unos apriorismos increíbles, porque al final yo entiendo la política de la siguiente manera. Yo tengo unas ideas, unos argumentos, pero estoy dispuesto a equivocarme y aceptar que en algún debate pues no tendré razón o los argumentos del oponente o del otro pueden ser buenos, ¿no? Claro, en el momento que ponemos en el debate público gente que asume que ellos nunca se equivocan, que siempre están en lo cierto, porque se han autoatribuido y se lo creen de verdad, una atalaya moral de la bondad. Yo lo llamaba el patrimonio de la bondad, ¿no? En catalán, es decir, claro, asumieron que ellos eran la bondad, con lo cual los que no eran como ellos eran la maldad. Claro, en base a este eje es difícil construir nada o casi nada, te diría, ¿no? Y esto es lo que ha llevado este combo tan complicado de ausencia de un centro derecha de base catalanista, por llamarlo así, o nacionalista catalana, más la aparición de ofertas políticas muy a la izquierda, es decir, Ada Colau, Comunes, CUP, etcétera, pues ha llevado a los escenarios que vemos, ¿no? en Cataluña. Y luego el procés que lo invadió todo y paralizó Cataluña. ¿En qué momento, en algún momento, porque claro, tú formabas parte del grupo parlamentario de Convergència i Unió entre el 10 y el 15, ¿en algún momento
tú creíste que esto podía salir bien, Roger? A ver, bien, no, es decir, no en el sentido de que nunca pensé que la independencia fuera un objetivo factible. Sí que es cierto que en la primera fase del procés, 2012, donde digamos que estaba esto que le llamamos, que es incorrecto, pero en aquel momento era el debate, el dret a decidir, bueno, yo lo vi inicialmente como un ejemplo, bueno, un paso más allá a la hora de apretar tuercas, pero sin romper nada. Pero realmente cuando me di cuenta que los que estaban ahí eran los que realmente querían romper, ¿no?, la tuerca, es decir, venga, no vale, la ley da igual. O sea, yo creía en el proceso en tanto que se podía hacer un referéndum legal y acordado. En el momento que asumí que esto no era posible, tampoco es que nunca pensé que lo fuera muy posible, pero bueno, digamos que imagínate que hubiese un escenario político que pudiera dar un escenario de negociación en aquel momento, ¿no? Claro, a toro pasado todos somos manolete, pero en aquel momento hubo la primera negativa, que fue no hay referéndum. Pues para mí es, vale, pues si no hay referéndum, pues ya está, no hay proceso, pues sigamos el día a día normal. La cuestión es que el 95% de la gente que estaba en mi espacio político dijo, no hay pacto, pues vamos por la vía unilateral. Y ahí es donde yo, obviamente, me bajé del tren, porque yo podía creer que un referéndum en una sociedad democrática y avanzada podía tener sentido. Es verdad que hoy, para serte muy honesto, creo que sería generar un debate muy innecesario, no porque en esencia esté en contra de un referéndum, pero creo que sería un debate que llevaría a muchos problemas para pocas soluciones. Pero en cualquier caso, lo relevante es que mucha gente, digamos, de este espacio de orden decidió que esto de la ley, bueno, estaba bien hasta que me protegía, pero cuando no decía lo que yo quería, pues teníamos que tirar por otro camino. Y a mí esto me costó mi carrera política. Es decir, yo creía que haría carrera política. Fui el diputado más joven, fui el portavoz parlamentario más joven, con lo cual, ostras, las cosas pintaban bien, visto desde una óptica de carrera política, ¿no? Y se truncó todo. Y esto hace ya 10 años. Y llevo 10 años fuera. Con la excepción, supongo que hablaremos de esto, del 23, durante 4 semanas fui candidato de un invento que me lo pasé de coña y lo volvería a hacer, pero que en cualquier caso me costó mi carrera política el no querer saltarme las reglas, ¿no? Bueno, es lo que hay, pero bueno, sí, duermo muy tranquilo por las noches. No, está claro. Bueno, en el mundo hay ejemplos similares, ¿no? Si miramos hacia, por ejemplo, Canadá, hemos visto lo que pasó con el Quebec, las consecuencias para esa región de un referéndum y de una inestabilidad, y donde se fue su motor económico, su centro económico, pues se trasladó a Toronto. Esto es una realidad, bueno, que está a la vista de todo el mundo, y Cataluña, pues un poco ha tenido este efecto, ¿no? Esta inestabilidad. Hemos pasado de ser un motor económico de Europa a ser líderes en ocupaciones, en inseguridad, en depresión económica. ¿Esto tiene arreglo, Roger? ¿Tú crees que...? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hay que ser optimistas en el sentido de que sería muy jodido que no tuviera arreglo, ¿no? Porque nos plantearía un futuro un poco gris. Pero es difícil, obviamente. Creo que se están dando las circunstancias desde ahora y creo que en los próximos años para que el espacio del centro político, y en este centro político ubico al PSC, PSOE, al Partido Popular, y querría en un futuro, no lo veo ahora, pero a medio plazo sería bueno para Cataluña también que Junts pudiera, ¿no? Es decir, cuando hablo de Junts, hablo de un Junts sin Puigdemont, sin Turull, sin toda la gente que estuvo en el proceso. Bueno, pudiera bascular un debate político con cierto sentido, ¿no? Pero es difícil de verlo porque hay un elemento en la política catalana, también española, pero catalana, para mí, que lo altera todo, que es la extremada profesionalización de la política. Es decir, los partidos políticos tienen demasiada gente. No digo que no tenga que haber políticos profesionales, al contrario, yo creo en la política, pero hay demasiada gente que solo ha estado haciendo esto siempre. Y esto conlleva un punto muy delicado, que es que su prioridad no es el bienestar del ciudadano, no es tomar decisiones a medio y largo plazo, sino es mantener su puesto de trabajo. Que coño, yo estoy aquí, soy director general de la cosa que tú quieras, gano
4.000 pavos al mes, en la privada ganaría 1.500 si es que tengo trabajo. Solución, no hago nada. ¿Por qué? Porque el gran drama de la política, y esto no es solo de Cataluña, pero yo creo que aquí es singularmente interesante, es, para mí hay dos tipos de políticos, los que quieren un cargo para hacer cosas y los que quieren un cargo porque quieren un cargo. Es decir, que el cargo es el fin en sí mismo. Ya tengo esta posición, ya tengo mi silla y ahora no me quiero mover. Y tú, interlocutor de la sociedad, te vas a ver este político y le dices, oiga, mire, deberían ustedes tomar alguna decisión al respecto de hacer eso. Ya, sí, pero es que es impopular, no lo voy a hacer. Bueno, ya, a mí me da igual que sea impopular. Pero no se trata, la política no se trata de decirle a la gente todo el rato y siempre lo que quiere escuchar. Yo entiendo que es tomar decisiones a largo plazo, ¿no? Con lo cual, esta profesionalización que en el caso del mundo del procés fue extrema, no del procés, de los partidos del procés, llevó también a este escenario. También soy optimista porque creo que ahora hay personas liderando o en posiciones importantes en diferentes partidos que son buenos, independientemente que mi ideología no sea la misma. Creo que el Partido Popular tiene buenos activos en Cataluña a día de hoy, a diferentes niveles y los tiene. Bueno, vosotros eso es un ejemplo en el caso de Badalona, pero tanto a nivel de Barcelona como a nivel de Cataluña creo que hay políticos de gran calidad y nivel, que puedo discrepar de ellos, pero que son buenos. Creo que el PSC tiene buenos políticos, creo que el presidente Illa, yo discrepo de cosas del presidente Illa, pero me parece mucho mejor que sus predecesores. Creo que hay consejeros en el gobierno que son bastante buenos, o al menos que no son malos, ¿no? Con lo cual, esto me lleva a pensar que dentro de un tiempo será más fácil llegar a acuerdos entre grandes partidos para llevar a cabo políticas necesarias en Cataluña. Una de ellas, para mí, la más importante, la reducción de este elefante que es la administración pública catalana. ¿Ves cerca, has hablado de Convergencia y Unión, ves cerca la marcha de Puigdemont del panorama político, de la escena política? Yo creo que esto, hasta que Puigdemont no esté en Cataluña, sea porque la amnistía le aplica, sea porque se le detiene o sea por lo que sea, genera una dependencia emocional de parte de su público muy grande hacia él y esto no permite que Junts haga un tránsito natural, digamos, lo que en catalán se llamaría una reculada, ¿no? Es decir, un paso para atrás para volver a lo que históricamente había sido. Para que esto pase, Puigdemont tiene que salir de en medio, pero obviamente Puigdemont no quiere salir de en medio. Con lo cual, la única forma que tienen la gente de su espacio para sacarse de encima a Puigdemont, sacarse a Turull, etcétera, etcétera, es que Puigdemont vuelva. Porque el efecto, digamos, emocional que conlleva para ellos estas figuras desaparece. Y esto para mí, ya sé que es políticamente difícil de explicar, pero creo que desde un punto de vista estratégico y de futuro, bueno, es el típico debate que muchos políticos en privado te reconocen y nadie te reconoce en público, ¿no? No voy a decir quién porque no, yo no soy así, pero creo que es bastante obvio que hay mucho político de diferente índole que en privado te reconoce que un Puigdemont en Cataluña permitiría que él saliese de escena y entraran otros. Y el ejemplo es que Puigdemont hizo este ida y venida en verano y pensaba él que, vamos, que entraría como si fuese el Dalai Lama y habían pues unas cuantas señoras ahí viéndolo en el Arc de Triunfe, pero ya no da más de sí la cosa, ¿no? Sí, la verdad que a mí me sorprendió aquel show, me sorprendió, bueno, ya no me sorprende nada, ¿no? En la cuestión del procés, pero sí que me dejó bastante parado porque no tuvo el impacto que yo creo que él y los ideólogos que tiene alrededor, ¿no? Que se vanaglorian de este supuesto ingenio que tenía antes Convergencia, pero la verdad es que no tuvo ningún efecto. Bueno, pasó sin pena ni gloria. Daniel, yo creo que ya no da más de sí y ellos lo saben. La pregunta es, como esto ya no da más de sí, what's next? Y aquí es donde entra el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el procés, lamentablemente, lo que ha dejado es una herida emocional en una parte importante del electorado y, sobre todo, una herida emocional en algunos actores que en algún momento, en mi opinión, deberían salir del foco. No porque les tenga ningún desprecio personal, ni mucho menos, simplemente porque creo que no es bueno, ¿no? Entonces,
Claro, cada vez que ellos se vanaglorian de cosas del proceso o salen con las persecuciones que puede existir, podríamos hablar del escenario judicial y lo que yo puedo pensar, lo que yo creo que el impacto que tiene políticamente, ¿no? Pero en cualquier caso, hasta que estas cuestiones emocionales no se resuelvan, que están en vías, será difícil ver un escenario para mí lógico, que es el que sería que, por ejemplo, un Partido Popular en Madrid, en el Congreso, pudiese pactar de forma recurrente con un espacio parecido a Convergencia, ¿no? Como se hizo en el 96, cosa que yo sigo pensando que fue un buen acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, esto es difícil de masticar por todas las partes, tanto por unos como por otros. No, unos no pueden entender, no vamos a pactar con los traidores y los otros no van a pactar con los españolistas. Con lo cual, hasta que esta gente que hace todo esto no supere este trauma, es difícil ir más allá, ¿no? Oye, Roger, tú, bueno, te fuiste de la política y no te fuiste, porque en 2023, bueno, tuviste una aventura, ¿no? Y te presentaste. ¿Cómo viviste aquellas elecciones? La verdad, yo te seguí bastante, porque la verdad que tenías un discurso fresco, ¿no? Y bueno, ya sabes, los espectadores sabrán que yo soy una persona realmente bastante liberal. Y siempre pues observo con cierta atención los movimientos liberales, sean del partido que sean, pues ya solo por tenerlos en cuenta. ¿Y cómo viviste aquella experiencia, Roger? Mira, te diría que la repetiría 1000 veces, porque para mí lo importante era la experiencia y no el resultado. Es decir, te lo simplifico. En ningún momento yo creí posible que esta candidatura tuviese éxito. Para que te hagas la idea, yo decidí aceptar la idea propuesta que tuve 29 días antes de las elecciones, es decir, 4 semanas, con un presupuesto de 0 euros, pero con una pequeña cosa que era importante, ¿no? Que eran los derechos electorales. Es decir, saber que podía estar en los debates de televisión y tener algún espacio publicitario, etcétera. Y los debates a mí me gustan, supongo igual que a ti. Y claro, ir cero encorsetado con la condición que les puse a la gente del PDeCAT y de SpySiu, que es como se llamaba la candidatura, que era, voy a decir literalmente lo que yo crea, es decir, no quiero, primero que no lo sabía, pero no quiero un asesor que me diga, no digas esto porque si no este público, no, a calzón quitado, literalmente, como se llama el libro de Alejandro Fernández, yo fui a calzón quitado, hasta el punto que en el debate de TV3, te cuento la anécdota, cada candidato iba con un grupo de 10 asesores y yo fui con mi mujer y mi cuñado, me tomé una caña antes de entrar tranquilísimamente y fui sin ningún tipo de papel. Y ahí improvisé, pero no es que improvisara, es que simplemente tenía claro lo que quería decir y quería Te vi muy disfrutón en esos debates, ¿eh? Me lo pasé muy bien porque era una oportunidad única para que muchos de mis interlocutores tuvieran que... O sea, claro, cada uno allí iba encorsetadísimo, ¿no? Ya sabes cómo va esto de los debates electorales de partidos. Y te digo, a mí que me encanta la política, en mi vida tendré una oportunidad así, porque imagínate que un día hay un partido que me representa y que soy candidato, pero que es un partido más grande, no tendré esta libertad. Entonces, la libertad de ir ahí un poco a pasármelo bien, en el mejor de los sentidos, claro, fue una gozada. Me acuerdo, yo qué sé, dar la conferencia del Foro Nueva Economía en el Hotel Palace con 200 personas y literalmente que te saliera, porque la gente que nos gusta eso, ya sabemos lo que, ya más o menos lo tenemos por la mano, ¿no? Y me lo pasé muy bien. Creo que hubo una parte de la población, y aquí seré un poco elitista, pero bien informada, que valoró esta campaña positivamente, más allá de si me votaron o no. Siempre hago la coña por la calle aún alguna vez alguien te para y dice, oh, yo te voté, y digo, oh, eras tú. ¿No? Porque realmente todos mis votantes caben en el Estadio del Español, pero al mismo tiempo, aunque la gente no te votara, pudo valorar positivamente una campaña que fue propositiva, fue de buen rollo, asumiendo que habría que hacer pactos con el Partido Popular o con el Partido Socialista
que al mismo tiempo le puedo decir a la candidata de Junts que decía todo el rato referéndum o nada, digo, vale, pues le pregunté a Meritxell Batet, candidata del PSC, el PSOE, ¿vas a hacer un referéndum? Dijo, no. Le pregunté a Nacho Martín Blanco, ¿vas a hacer un referéndum? No. Digo, pues ya tienes la respuesta. ¿Y ahora qué? Es decir, este juego me salió de dentro y me lo pasé bien. Y periodistas que conozco después de mis años en política aquí en Cataluña y de estar vinculado a medios y tal, me lo decían, qué bien te lo estás pasando, tío. Digo, no te lo imaginas, de puta madre. Ahora bien, yo el día 29 de junio, cuando decido que voy a ser candidato, les digo a la gente de mi trabajo, de mi empresa en este caso, les digo, oye, y a mis clientes, vuelvo el 24 de julio. No voy a ir al Congreso porque no voy a entrar. Pero bueno, creo que fue un toque de atención interesante y sirvió para que una parte del electorado histórico de Convergencia viera que había gente que pensaba diferente, ¿no? Y esto, pues, fue, para un tío que le gusta la política como a mí, fue una gozada, ¿qué te voy a decir? Se ha hecho muy viral un corte tuyo que tienes tú colgado en tu Twitter, hablando de la extrema derecha. A mí me gustaría abordar este tema. ¿Está girando el mundo hacia la extrema derecha? Hemos visto los resultados de Nigel Farage en la última semana. Bueno, la propia presidencia de Trump, si consideramos a Trump extrema derecha, que bueno, sería mucho hablar. Lo que pasa pues, en diversos países de Europa, lo que ha pasado en Alemania con el AfD, en Francia con Marine Le Pen, siempre que consideremos a Marine Le Pen extrema derecha, porque claro, quizá es más extrema izquierda que extrema derecha. ¿Está virando el mundo hacia la derecha extrema o cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay diferentes factores que causan la existencia de estas, llámale nuevas derechas, pero también es cierto que cada nueva derecha de esta es muy diferente de la otra. Es decir, el Frente Nacional francés, más allá de la cuestión migratoria, para mí son unos comunistas de la hostia. Pues eso te decía, que yo son los muy veo más a la estatistas. izquierda que a la derecha. Claro. ¿Es extrema derecha Víctor Orbán? Más, para mí sí, porque es una idea más mega conservadora de la sociedad, etcétera. Ahora bien, la realidad es que en el mundo hay gente que piensa así y es justo pensar así. Y tienen derecho a pensar así. Es decir, claro, las izquierdas o los medios de comunicación todo el día, la extrema derecha, la ultraderecha, y hombre, vale, llámale así, pero ¿por qué no llamas a la CUP ultraizquierda? Ya Podemos ultraizquierda. A mí me parece mucho más ultra un discurso como el de la CUP, ¿no? Que algunas extremas derechas de Europa. Digo algunas porque, por ejemplo, Giorgia Meloni, hay que entender el contexto de la política italiana, y esto yo lo conozco un poco porque tengo mucha relación con Italia. Bueno, es una señora de derechas, una Esperanza Aguirre, para situarlo, ¿no? Pero, vamos, hace 2 años que es presidenta del Consiglio de Ministri y Italia es una locomotora de Europa, no se ha ido de Europa, que yo sepa, ¿no? Con lo cual, cada nueva derecha es verdad que es diferente. Yo soy más de los partidos sistémicos. Es decir, si fuera alemán sería de la CDU, pero no sería nunca de AfD. Es mi forma de entender, porque yo creo en una cierta institucionalidad de la política. Yo creo en aquellos políticos que son capaces de generar grandes acuerdos, que son capaces de no insultar al sistema per se, etcétera. Con lo cual, claro, yo veo a la gente que hay, yo qué sé, ahora apareció este tío que está en el Parlamento Europeo, que no me acuerdo cómo se llama, Alberto, el de la fiesta, el que se acabó la fiesta, no sé cómo se llama. Alvise Pérez. Vale, sí, este tío, yo, sinceramente, a mí que me gusta la política, pienso un día, oye, que me inviten un cara a cara contra este tío, que en 2 minutos lo tenemos cao. Pero, bueno, a base de mentiras, de aspavientos, de decir gilipolleces, pues convence una parte de la gente. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué gente es receptiva a este tipo de mensajes simplistas. A mí no me gustan los mensajes simplistas, con lo cual estas extremas derechas no me gustan porque creo que son demasiado populistas, igual que no me gustan las extremas izquierdas. Yo creo, ostras, en la Ilustración, creo en los debates de carácter liberal, creo en los debates abiertos,
Y aquí yo metería pocos actores en el juego, los centro-izquierda, el centro-derecha y los regionalismos o nacionalismos periféricos, llámalo como quieras, moderados, pero a mí todos los radicalismos no me gustan. Ahora bien, sí que es verdad que denuncian cosas que el buenismo no ha querido afrontar durante tiempo, que es lo que decía en este vídeo que se hizo viral. Fíjate, no, dime, perdona. Sí, no, que digo que efectivamente, que es lo que tú dices, pero ¿son consecuencia de la desafección de la Unión Europea este tipo de movimientos? Que la desafección de la Unión Europea es una cosa muy relativa, porque si tú le preguntas al 99% de los ciudadanos qué hace la Unión Europea, qué competencias tiene, etcétera, etcétera, dudo que vayan muy al fondo de la cuestión. La gente escucha que Europa, mala burocracia, pues mierda Europa. Bueno, pues suerte que estamos en Europa y tenemos el euro, más que nada, porque si no, en 2008 nos hubiéramos ido a competir con la República Centroafricana. O sea que cuidado con eso. Y que Europa, en un mundo de bloques potentes, sea nuestro referente, sigue siendo la mejor de las ideas que se me ocurren, pese a todo. Pese a que la Unión Europea es lenta, es burocrática, lo que tú quieras. Pero cuidado que tenemos aquí un paraguas que no nos lo carguemos, que la historia nos indica que nada mejor que esto se ha inventado aún. Con lo cual, claro, la gente dice, yo soy anti-europea, vale, pues vete al monte, campeón, lo siento mucho, pero es que no hay otra opción, ¿no? O la gente que asume que ahora ha descubierto que hay inmigración en nuestro país. Muy buenas. Hace años que mucha gente estamos diciendo, oye, tenemos que afrontar el debate de la inmigración, especialmente de un tipo de inmigración con una componente religiosa radical, etcétera, etcétera. Bueno, durante años, en el caso de Cataluña, el proceso es muy interesante. Fíjate que los mismos que aplaudían a la CUP hace 2 años, ahora te dicen que Silvio Riols muy bien. Dices, oiga, lleva usted una empanada mental importante, ¿eh? Porque no puedes decir al procés som tots y ahora querer echar a patadas de forma ilegal a la gente. Yo repito, creo que los grandes retos que tenemos, que existen, que Europa hay un problema con la inmigración de base islámica, con una parte de ella sí, hemos creado guetos, sí, hemos permitido que las referencias sociales de grupos importantes no sean las instituciones, sino su propio gueto, sus imanes, y tú que estás en Badalona lo sabrás mejor que nadie, sí, es cierto. Ahora bien, los grandes debates políticos no se solucionan a golpe de tuit. Y creo que aquí hay que ser inteligentes, hay que dejar trabajar a los que saben, de entrada a las policías, los servicios secretos, etcétera, etcétera, y hacer una política con inteligencia. Ahora bien, si te sale pues la alcaldesa de Ripoll, que yo entiendo que en Ripoll tienen un problema, pero oiga, pero no me traiga su problema a toda Cataluña. Y en Badalona también seguramente hay muchos retos y problemas. Y es normal que la gente quiera respuestas, pero milagros a Lourdes, ¿no? Entonces, bueno, las ideas simplistas triunfan por los extremos, izquierdo y derecho. Y creo que la obligación de aquellos que creemos en la política es intentar equilibrar un poco esta balanza, ¿no? Dentro de lo que nosotros pensemos. ¿Y no crees que estamos perdiendo competitividad, que nos estamos asfixiando por esta catarata de normativas de la Unión Europea? Bueno, yo creo que no tanto de la Unión Europea, de nuestras propias instituciones. De la Unión Europea sí. La Unión Europea creo que ha entendido que tiene que virar un poco. Creo, fíjate con el debate, por ejemplo, del coche eléctrico, etcétera, etcétera, cómo esto ya se está posponiendo, porque es evidente que la gente, este tipo de hipernormativismo que existe, pues no le gusta. Pero creo que cuando nos miramos a nosotros mismos, tanto a nivel de la Administración General del Estado como las autonómicas, etcétera, etcétera, vamos, nos hemos pasado 3 pueblos normativizando y creando barreras para hacer cosas. Y esto lo han hecho partidos de izquierdas, pero también partidos que supuestamente no son de izquierdas. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que a muchos políticos de este país, de izquierdas y derechas, les hace falta un Erasmus en la empresa privada. Y entender lo que vale un peine. Y entender que el 20 de abril, el 20 de julio, el 20 de octubre, a finales de enero, te cargan el IVA y el IRPF y lo jodido que es que tengas que pagar una cosa que aún no has cobrado, por ejemplo. Claro, si tú toda la vida has estado en el lado del regulador, pero nunca del regulado, pues es difícil que regules bien, ¿no? Y yo creo que esto es un problema también por esta profesionalización que te decía anteriormente de la política o de algunos cargos políticos concretos. Ahora bien, creo
quiero pensar que de cara al futuro Europa entenderá que para ser competitiva en el mundo deberá soltar lastre. Porque claro, tú estás compitiendo contra China, que dice, yo qué sé, hágase esta mega infraestructura, hágase. Fin del debate. India, hágase. Estados Unidos, bueno, es mucho más funcional. Europa, bueno, espera que tenemos que hablar con 37.000 trillones de entidades en medio de la consulta pública para las grandes... Bueno, claro, 20 años, ya se ha caducado el proyecto, ¿no? Este es el problema que tenemos. Pero yo quiero pensar que han entendido que esto debería cambiar. Roger, yo te lo digo en primera persona. Este pasado verano es una experiencia personal. Yo estuve en China. Evidentemente yo no voy a defender China. China es una dictadura y lo pude ver de primera mano, que es una dictadura. Ahora bien, los avances de China son mayúsculos a nivel de infraestructuras, a nivel de progreso. Y mira, yo me voy a coger a algo que has comentado tú aquí. Para hacer cualquier modificación urbanística necesitas en España 40 informes o sea, 40 sectoriales, 40 informes diferentes de 40 entidades diferentes. Digo 40 como puede ser 35, como pueden ser 44. Claro, nuestra velocidad, la velocidad de Europa, es muchísimo más lenta y menos competitiva que la de los chinos. Y sí, vienen fuertes. Estoy de acuerdo, evidentemente, porque es objetivo. Pero yo en China no me puedo, cagar en la madre que parió a Xi Jinping y en Europa me puedo cagar en la madre que parió a Pedro Sánchez. Está claro. Y esto tenemos que darle un cierto valor, sobre todo unas nuevas generaciones que suben, que desprecian el valor de lo que son las libertades de expresión, de democracias, etcétera. Y yo en esto sí que soy... es decir, creo que podemos ser mucho más ágiles en todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico sin que ello implique perjudicar un escenario de libertades que cuando se tienen a veces, bueno, se dan por descontadas, pero que cuando no se tienen son muy jodidas. Y yo sé que si mañana desaparezco en España, yo o tú o alguien, habrá alguien que podrá hacer una investigación y esclarecer lo que ha pasado. No tengo tan claro que en otros países que a veces tomamos como referencia esto pueda ser posible, con lo cual sí, en términos de procesos administrativo-económicos, pero no en cuanto a criterio político. Y aquí sí que creo que hay que buscar un equilibrio que nos permita ser más eficaces, más eficientes, reducir administraciones, o sea, adelgazar y recortar la administración pública, poder echar, igual que muchas empresas, a muchos miles o millones de funcionarios si es necesario. Y eso deberíamos permitirlo, una nueva ley de función pública que implique que alguien que ha hecho un examen en 1987 para ser no sé qué, no, es que yo hice un examen, soy funcionario, bueno, ya, pero es que hace 38 años, hijo mío, y yo cada día me examino en mi trabajo, si no lo hago bien, mis clientes me echan. Con lo cual, creo que tenemos que ir más en esta línea. Pero cuando hablamos de derechos y libertades, etcétera, a veces creo que se confunde, ¿no?, la voluntad de ser competitivos con un elemento que para mí es relevante, que es estos derechos y libertades políticas. Y creo que tampoco estamos tan mal en este sentido, ¿no? No, yo creo que aquí estamos bien. ¿Hay algún anuncio preocupante? Ya lo he hablado en este podcast, como puede ser el euro digital. El euro digital tiene muchísimas sombras y habrá que estar expectantes porque, bajo mi punto de vista, coarta libertades. Porque sí, tener un euro digital es tener el control de la sociedad de facto, porque es uno de los elementos que le da libertad a la sociedad, ¿no? Saber que gastar donde él quiera gastar, ¿no? Y no estar controlado y limitado también. Sí, es que es progresivamente, y yo creo que este es el drama de aquellos que nos consideramos liberales, la batalla sobre la libertad del individuo ha ido perdiendo fuerza en favor de un supuesto elemento comunitario, que yo no digo que no sea importante en la vida en comunidad y en sociedad, pero hemos llegado a un punto de permisividad en nuestro derecho a la intimidad que es muy grave. Es decir, el individuo a día de hoy es menos libre en tanto que, bueno, de entrada porque estamos vinculados
digitalmente con 1000 cosas. Es decir, Google, que estamos ahora en Google Meet, sabe perfectamente qué hacemos, con lo cual, y hemos aceptado 1 trillón de condiciones que no nos las hemos leído, pero que seguramente les permite tener mucha información nuestra, y así con muchos, ¿no? Pero es cierto que la administración pública poco a poco, fíjate, se ha ido engordando, es decir, estamos yendo hacia un modelo de economía planificada total sin que nos lo hayan contado. Y esto, el ejemplo, es cuando uno ve el peso del sector público sobre el PIB, en el caso de España, cómo ha ido aumentando y cada vez va aumentando más. ¿Qué hace esto? Crear dependencias. Es decir, cuanta más gente dependa de lo público, para ellos mejor, porque es, con perdón, ya la expresión ya se me entiende, lo que le haríamos al dentista si nos hace daño, ¿no? Los tienen agarrados, bien agarrados. Y esto creo que los liberales o la gente que nos preocupa esto, desafortunadamente somos bastante pocos. Hablamos de las libertades por parte de la administración, pero también hay un virus que corre, cada vez menos, pero un virus que corre, que es el wokismo, que nos coarta la libertad. Creo que somos menos libres que en los años 90. El que se mueve del discurso. Bueno, tengo que decir que tú eres una de las personas que no te mueves en el discurso de lo políticamente correcto. No, desde luego. Así me ha ido. Claro, supongo que lo vives en tus carnes, ¿no? Pero a la que tu discurso no está validado, pasas a ser cancelado. Cada vez menos, ¿eh? Ahora hablaremos del péndulo, porque el péndulo va hacia el péndulo está haciendo su trabajo ahora. El problema del péndulo, cuando tú lo has estirado tanto, es que la fuerza que lleva se te va hacia el otro lado, ¿no? Y esto es a mí es algo que no me gusta per se. Sí que es verdad que voy disfrutando un poco de la caída del wokismo como tal, porque yo lo he sufrido en propias carnes en el mundo corporativo, lo que esto implica y este modelo de pensamiento, y la vergüenza ajena. Es decir, claro, la izquierda tradicionalmente, yo creo que ha ido viendo que su modelo económico, algunos han entendido que era fallido y han dicho, tenemos que inventarnos algo más. Claro, pero el obrero, que antes tenía una referencia política, asociativa, sindical, llámale como quieras, que defendía sus derechos de alguna manera o que sentía que le defendía, ahora esta gente que se dedicaba a defender obreros se ha dedicado a decirle a la gente que no, que hay 27.000 géneros y que tú eres el género que quieras. No, mire, usted el género que tiene solo tiene que mirar hacia abajo. Si le cuelgan, es un señor, y si no le cuelgan, es una señora. Punto final del debate. ¿Que usted quiere pasar de hombre a mujer? Oiga, ningún problema. Pero luego no me diga que es las dos cosas a la vez. Entonces, decir esto, que yo lo he dicho en algún programa de televisión con un coste personal importante, llega a un punto que dices, pero vamos a ver, realmente este tema tan importante es, segunda cuestión, lo que ellos llaman feminismo. Oye, si miras los datos de asesinatos por parte de hombres a mujeres, no es que no mejoran precisamente con la de políticas que se hacen. Entonces, igual estamos afrontando mal el problema, ¿no? Cuando tú dices que no puede ser que entre dos seres humanos uno tenga razón por el mero hecho de ser mujer o ser hombre, estas cuestiones bueno, la gente se ha cabreado y ahora está pasando todo lo contrario, ¿no? Nos estamos yendo al otro lado. Sí, yo soy un liberal. Yo que la gente quiera, como quiera, la forma de amar, la forma que tienes tu pareja, la forma que es tu familia, me parece de cojones, me parece normal, pero no hace falta darle más bullo. Pero es que aquí ya no estamos hablando de quién amas o quién no. Estamos hablando de lo que eres y los demás tienen que percibir que eres. Si tú ahora me dices, mira, Roger, yo soy Daniel, pero en realidad soy una tía. Bueno, vale, de acuerdo, pero entenderás que me va a costar inicialmente, ¿no? Sobre todo porque si tú has hecho un proceso médico de cambio de género, pues bueno, vale, de acuerdo, se verá. Pero si me dices, no, es que hoy me he levantado mujer, digo, joder, ¿cómo te has levantado mujer? ¿Qué gilipollez es esta? Tú no te levantas mujer, hombre, y hoy cambio y mañana soy de género, no sé qué. No, oiga, esto no. O sea, si usted lo quiere sentir por uno mismo, lo que quiera, pero no puede esto repercutir sobre mí. Tu subjetividad no puede apalancarse sobre mi punto de opinión, porque si no nos vamos a volver locos, todo eso es subjetivo. Digo, no, mira, esto es una pared. No es una pared. Bueno, vale, pues chico, pues si no es una pared, tírate contra ella, a ver qué pasa. Entonces, este debate del wokismo ha traspasado, o sea,
los avances que se hicieron, creo yo, en positivo, desde un punto de vista liberal, en las condiciones de los modelos de familia, etcétera, etcétera, formas de amar, algunos dijeron, ahora un paso más, y pasaron al ir contra lo objetivo. Entonces, bueno, pues esto lo que ha tenido ahora es una vuelta. Pasó en Estados Unidos, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos. Pasó en Europa al cabo de unos años, fíjate lo que está pasando ahora. Y esto es un péndulo también, ¿eh? Nos vamos hacia la otra parte. Bueno, problemas del primer mundo. También es verdad que actualmente, bueno, ya hace un par de años que se da la batalla cultural. Y ahí tiene un papel importante. Será histriónico, será excéntrico, pero Javier Milei ha jugado un papel importante a nivel mundial de dar la batalla cultural contra el wokismo y sin ningún tapujo expresar su sentido común, que mucha gente no se atrevía porque lo señalaban. Y hay mucho miedo al señalamiento, claro, porque ya, bueno, mismo Twitter, hasta que no cambió de manos, es que te cancelaban si te salías del discurso políticamente correcto. ¿Sabes cuál es el problema, creo yo? Que para poder combatir correctamente este discurso wokista, quienes lo han hecho han tenido que alzar tanto la voz que a veces han parecido un punto histriónicos. Es decir, te diré de otra manera. A mí, Rusia, me gustan las políticas de Javier Milei. Me encanta. ¿Me gustan las formas de Javier Milei? No. No me gusta que un presidente diga zurdos hijos de puta. No me gusta. Porque yo bebo de una cultura política, quizá pretérita, en la que el insulto es un ultisísimo recurso. Entonces, el problema que han tenido estas diferentes nuevas propuestas políticas es la cierta desinstitucionalización de las maneras, ¿no? Y este savoir-faire, por decirlo de algún modo, a mí, llámame antiguo, me sigue gustando. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, las políticas son correctas y a mí lo que más me gusta de Milei es que su eje del debate, que es el que debería haber en España, más allá del wokismo, ¿no?, es el económico. Es, oiga, señores, hemos hecho una administración pública ineficiente, gorda, sin futuro, tenemos que adelgazarla. Fíjate que aquí tú dices esto y mañana tienes una manifestación diciendo que no lo recortes. Dice, pero ¿no está usted dispuesto a recortar cosas? Yo lo dije en un vídeo, el que se hizo viral, que claro, la Generalitat de Cataluña el año pasado, con el anterior gobierno, dio 500.000 euros a un programa, ahora no me acuerdo qué era, de personas, no sé qué, en Guatemala. Oye, ¿yo por qué tengo que dedicar ni un milicéntimo de mis impuestos a esta gilipollez? No me da la gana. Del mismo modo que en mi economía familiar intento entender el dinero que me entra, el dinero que me sale y en qué me lo gasto, quiero que la administración pública sea igual de transparente. Claro, hay un capítulo 1 porque hay no sé cuántos millones de trabajadores de lo público. Hostia, claro, es que ya hacen poco porque solo con pagar salario es suficiente. Segundo, intereses de la deuda. Deuda pública, el 120% del PIB. Es que esto es inasumible. Ahora bien, en España parece que la gente, con perdón, esto se la repampinfla. Entonces, pues bueno, si lo que más les importa es el debate cortoplacista de que el Pepito ha hecho un tuit y el Manganito ha hecho no sé qué, pues vale, pues ahí estamos, distraídos. Bueno, porque en el debate ya se encargan los medios que marcan la agenda de elevar estas anécdotas o estos pequeños inputs. Bueno, es que estos son los campeones del tema. Claro, también podríamos hablar de cuántos medios de comunicación son solventes económicamente sin la participación de lo público. Y creo que pocos. Sí, esto es una anomalía que vivimos. Claro, hay pocos medios que sean 100% independientes y es evidente pues que están condicionados, ¿no?, en sus informaciones. Y bueno, y luego hablar de los medios públicos, pues bueno, podríamos poner el ejemplo de Televisión Española, que es el arma del presidente del gobierno como no lo había sido nunca. O sea, es que nunca no se recuerda una politización tan enorme de la televisión estatal. Bueno, porque en este caso, mira, fíjate, yo que me parece que no soy, no me verá nadie como un socialista, un socialdemócrata, yo reconozco, por ejemplo, el papel de Illa en Cataluña. También es verdad que el eje de coordenadas de la política catalana
viniendo de donde venimos, es el que es, pero en cambio critico mucho el hecho de que Pedro Sánchez se haya saltado a la torera toda la institucionalidad o el mínimo sentido del rigor o de la estética política, ¿no? Para politizar extremadamente todo, también esto. Pero claro, es que ya el sumum de la anomalía, yo en una comida con una persona, un ilustre ciudadano de Badalona, que no voy a decir su nombre, hablábamos de que, claro, Miki Moto está en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española por Junts. Pero oiga, ustedes no eran los del Estado opresor, no sé qué. ¿Cómo que hay un señor en el Consejo? Un poco de estética, ¿no? No vayan, es que no tiene sentido. Entonces, claro, hay no sé, la palabra es fea, pero un me la suda todo en general de los grandes, en este caso yo creo que del PSOE, de Pedro Sánchez, etcétera, que si da igual, si la gente le da igual. Entonces, creo que uno de los errores de la oposición, en este caso en España, es entrar al trapo de cada jugarreta de Pedro Sánchez y no ir más a una visión más a lo grande. Es decir, yo creo que soy de los que cree de verdad que el procés se ha acabado, conociendo a la gente que formuló el procés. O sea, lo creo de verdad. Entonces, creo que en este caso el Partido Popular, y ahora perdona que lo singularizo en esto, tiene que hacer un esfuerzo para que los ciudadanos de toda España, lo vean como una opción política, que es algo que en algunos territorios no ocurre. Y creo que estos territorios son los que marcan la balanza entre que gane el Partido Socialista y gane el Partido Popular. Me he ido un poco del tema, lo sé, pero creo que es una reflexión interesante y un ejemplo para mí fundamental de lo que es centrarse en las políticas públicas, lo que interesa a la gente y menos en los fuegos artificiales, es lo que pasa en Badalona. La lógica nunca te diría un analista político que no conociera el caso de Badalona en particular, que en Badalona gobierna el PP. ¿Por qué gobierna el PP? Porque no está quitando esteladas de los balcones. La gente tiene una estelada, yo no la quiero ni la... Pero no es el debate. ¿Qué quiere la gente de Badalona? Limpieza, seguridad, que le funciona la ciudad. Y que dicen, hostia, estos tíos lo hacen, les voto. Entonces, creo que el Partido Popular debería tomar cierto ejemplo de lo que son los elementos que pueden atraer, lo digo, para hacer oposición bien hecha y poder ganarle la Moncloa a Pedro Sánchez, cosa que a día de hoy yo no veo muy posible, aunque muchos medios de la derecha lo vean para pasado mañana. Porque Pedro Sánchez es un superviviente y esto quien no lo vea, pues se está equivocando. Con lo cual, bueno, es un análisis que nos llevaría horas, pero es una reflexión que siempre que hablo con personas del Partido Popular intento hacerles porque creo que es interesante. Hay una bolsa enorme de votos de gente que tendría que votar al PP en Cataluña que vota al PSC. Aquí hay algo que no... Y esto es lo que le da la presidencia a uno o al otro. Son 7 diputados. Sí, la verdad que en Cataluña se juegan muchos diputados y es uno de los lugares donde se define quién va a ser el presidente de España. En eso tienes toda la razón del mundo, por el número de diputados, pero también por el debate que marca agenda tanto en Cataluña como en el resto de España. Y también es verdad que actualmente en la política has hablado de los marcos, de entrar al trapo. Se está jugando últimamente, bueno, ya llevamos años, lo emocional es lo que manda. Es difícil hacer debates desde el raciocinio, se va al regate corto, la tiranía del mensaje breve. Yo no sé si es por las redes sociales, por la infoxicación que tiene la ciudadanía, pero es complicado ver debates profundos sobre temas en concreto, O sea, es que nos quedamos en el titular y de ahí nos salimos. Es difícil. Pero estoy de acuerdo, pero esto es la nueva era que nos ha llevado la tecnología y yo soy la primera víctima. Reconozco que cuando un tuit tiene 140 caracteres lo leo, cuando tengo que hacer expandir el tuit, a veces no lo hago. Es decir, estamos en una tiranía de la brevedad que permite que el que es el mejor simplificando mensajes gana. Y a veces hay cosas que no se pueden simplificar. Es decir, el debate territorial español no se puede simplificar en un tuit. No se puede. Es complejísimo. Y hace muchas décadas, por decirlo de algún modo, que es complicado. Entonces, yo tengo una aproximación, ¿no? Que para explicarla me tendría que pasar horas. Pero es que sé que nadie me va a escuchar tantas horas, con lo cual, ¿qué haces?
pues gana el que te la canta rápido. ¿Independencia o a la cárcel todos? Bueno, hombre, pues habrá algún punto intermedio, digo yo. Pues no. Entonces, bueno, pero esto también pasa en todo el mundo. Y el campeón de la simplificación del mensaje y de marcar agenda es el presidente de Estados Unidos actual, que vuelvo a lo mismo. Me preguntas, ¿te gusta Donald Trump? No, no me gusta Donald Trump. Pero no porque pueda estar en contra de políticas suyas, que algunas sí, algunas no. No me gustan las formas de Donald Trump. No me gusta el presidente de los Estados Unidos a un tuit vestido de papa. Me parece indignante. No me gusta. Y a mí me gusta que el señor que manda o la señora que manda sea seria. ¿Me gusta Angela Merkel? Sí. ¿Me gusta Trump? No. Entonces, creo que Feijóo es un tío presidenciable, absolutamente. Y a veces le critican, o es que es blando, o es que no sé qué. No, porque, bueno, pues es un señor que me da cierto confort, o seguridad, por decirlo de algún modo. La política actual está llena de personas que me dan pavor. Que digo, pero este friki, ¿de dónde ha salido? Y está así. Entonces, un esfuerzo que tenemos que hacer es conseguir que en puestos de mando estén personas que, por favor, no sean frikis. Y hay demasiado. Bueno, es que ha bajado mucho el nivel, a nivel de Que les paguen más. Te voy a dar un titular clásico que alguien, si lo quiere, como yo soy campeón en decir cosas de salarios y la gente se me enfada, te lo diré. Yo creo que el presidente del gobierno de España tiene que cobrar 1 millón de euros al año de salario mínimo. Mínimo. Ya verás si tendremos buenos candidatos. Pero claro, le pagas un salario de mierda para gestionar una cosa que es enorme, pues bueno, pues ¿cómo es eso? You pay peanuts, you get donkeys. Pues es lo que hay. Claro. Porque de 2010, de tu etapa en el Parlamento, a 2010-2015, a la actual, ¿tú ves mucho la diferencia entre la profundidad de los debates? ¿Crees que ha descendido el nivel? Hubo años que, claro... durante el procés seguro. No por señalar, pero claro, veías a diputados de la CUP, a diputados de los comuns. La verdad que costaba seguir sus razonamientos en tribuna. Sí, a ver, muy malos. También tengo que decirte que tanto el PP como Junts y tal también tenía algún campeón por allí que no sé de dónde lo habían sacado, pero que también tenía un nivel que bastante patético, sin decir nombres, pero los ha habido. Es decir, malos los ha habido, especialmente en estos partidos que mencionabas, pero en todas partes. Había un elemento que en mi época del Parlamento ocurría, que creo que ahora está empezando a ocurrir de nuevo y me alegro, que es un cierto buenrollismo fuera de cámaras por parte de gentes diferentes. ¿No? Es decir, yo aún tengo abierto un grupo de WhatsApp de mi época parlamentaria donde había desde líderes de Esquerra Republicana hasta líderes de Ciudadanos, hasta líderes del PP, socialistas, convergentes, y como éramos jóvenes, pues a veces al salir del Parlamento nos íbamos a tomar las cañas juntos. Y esto era bueno. Y esto la gente tiene que entender que es bueno. Pero durante un tiempo, bueno, la polarización en Cataluña fue extrema, es evidente, ¿no? Y entró el debate emocional y fue muy difícil. Creo que ahora podemos tender a que se solucione. En cambio, la percepción que tenía es que en el Congreso el buenrollismo era mucho más presente y ahora creo que, y en este caso la culpa sí que se la doy al presidente del gobierno, también a Vox, se han tirado tanto de la cuerda, ¿no? Que estos grandes pactos o estas relaciones de confianza que para mí son necesarias no pueden sucederse. Y creo que sería interesante que pudiera ser así. Porque nada se construye unilateralmente por parte de nadie, nunca, ¿sabes? En política no se gana 10-0. Si ganas 10-0 en política, preocúpate. Porque o eres un dictador o se van a vengar de ti. En política hay que tener victorias moderadas, con sentido, sin joder demasiado al contrario, etcétera. Pero esto ahora pues no vende, lo que mola es joder al contrario. Mira que Zasca le ha pegado tal al tal. Oh, qué bien, qué campeón, le ha pegado un Zasca. Vale, pues muy bien, felicidades. Hemos hablado de pasada antes, ahora se ha hablado de Vox y yo tenía por aquí apuntado preguntarte por Vox y por Alianza Catalana. ¿Cuál crees que es el futuro de estos dos partidos, especialmente de la eclosión de Alianza Catalana en la política de Cataluña? Mira, te voy a dar otro titular con el coste que esto pueda tener. Yo creo que ambos partidos son un gran receptor o un elemento que le acobijó a un número casi infinito de frikis. Yo creo que son partidos frikis con ideas frikis.
Lo siento. No digo que haya debates que pongan sobre la mesa que no sean importantes, porque sí que lo creo. Creo que el debate de la inmigración es muy importante, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que su forma de afrontarlo pues vuelve a lo que decíamos anteriormente del simplismo, del zasca corto, etcétera. Entonces yo creo que hay demasiado friki. Hay gente buena seguramente en algunos. En Alianza no conozco ninguno. En Vox había alguno que me parecía gente interesante, pero curiosamente se han ido todos. Ha quedado lo mejor de cada casa, ¿no? Bueno, es que a mí los populismos, Daniel, no me gustan. Y lo tengo que decir. Y esto me va a costar de todo. Un día me metí con Silvio Urriols en Twitter y me dijeron de todo. Porque además la gente presupone que como yo soy un tío liberal y que ha sido crítico con algunas cosas, tengo que pensar los que ellos creen que yo tengo que decir o pensar. Y me gusta tener criterio propio con las cosas. Yo no estoy aquí para alegrarle las orejas a nadie. Yo estoy aquí para decir lo que yo pienso, ¿no? Entonces, esto, en este caso... Dime. Que Alianza ni Vox son partidos liberales. Es que no... Para nada, son mega. No nos vendan burras. No claro, son partidos liberales. Por eso te digo que no me gustan nada. Alianza Catalana lo veo demasiado a la comarca. Yo siempre he pensado que alguien que tiene una realidad concreta, muy, muy concreta, legítimamente la tiene que defender, pero no veo que esto sea extrapolable a Cataluña. Es decir, Cataluña no Ripoll, para simplificarlo. Y también te diría, en el caso de Vox, que Cataluña no es una cacería en un pueblo de la sierra, porque creo que el gran problema de Vox, en mi opinión, es que no es un partido españolista, es un partido castellano, que es muy diferente, legítimo, pero castellanista. Es decir, España es un país suficientemente plural como para que un señor de Castilla-La Mancha, un gallego, un catalán, un vasco, un canario, un balear, sean todos españoles. Pero todos estos, excepto el primero, ninguno es castellano. Y creo que Vox confunde demasiado una idea unitaria de lo que ellos entienden como españolidad, que es ser castizo. Que es legítimo, repito, pero yo no la puedo compartir, ¿no? Entonces, cuando uno basa toda su política en esta idea de... recuerdo un debate con un responsable de Vox que hizo referencia al buen español 3 veces y al final le dije, perdone, ¿me puede usted enseñar su DNI? Y me dijo, ¿por qué? Digo, pues que igual es como el carnet de conducir y el suyo va por puntos y usted tiene muchos puntos. O sea, la españolidad como concepto es muy amplia. Hay 47 o 48 millones de personas que son españoles, cada uno con sus cosas. Entonces, los partidos que simplifican estas cosas, igual que hicieron lo que hace Alianza Catalana con la catalanidad, ¿no? Si no tienes 27 apellidos catalanes, no eres catalán. Bueno, me lo va a decir este chico, tienen un militante, me hace mucha gracia, uno de estos frikis de la política, que dices, bueno, si vamos a la pureza de la catalanidad, no creo que tengas tú mucho que ver con esto, pero es que a mí estas cosas me parecen debates primarios que sirven, bueno, debates cutres que sirven para alimentar a gente cutre. Y yo no soy partícipe ni quiero participar de esto y además se lo digo a la cara, sois cutres y frikis, pues sí, es lo que creo, de estos partidos. No obstante, algún dirigente de la antigua Convergencia de Unión, de la actual Junts, expresa en privado la amenaza para la actual... No, porque hay una parte del votante, sí, claro, hay una parte del votante que, claro, se siente atraído por un discurso que es aún más radical en términos nacionales, si quieres llamarlo así. Es decir, Silvio Urriols es como si viviera ya en la República Catalana. Ella ya asumió que el 17 Cataluña se independizó y habla como si esto fuera así, pero es que en el mundo real esto no es así. Pero claro, yo quiero de un político que me represente, que haya viajado, que conozca cómo funciona el mundo, que hable idiomas, etcétera. No que el viaje más largo que ha hecho en su vida es ir a Barcelona. Y ya lo he dicho todo con esto. Sí, que además ella lo reconoce con orgullo. Que claro, por eso que hace es ir a... Es legítimo, pero es que no es lo mío. Sí, ya está, no pasa nada. Yo lo veo cutre, lo veo demasiado... así como Vox me parece provinciano, Alianza Catalana me resulta provinciano en la medida que le toque Alianza Catalana. Es lo que pienso, de verdad. Y ya sé que hay gente que se me va a enfadar con eso, pero mire, 2 piedras, tú. Usted no me pagan el sueldo, es lo que hay. Oye, para ir acabando, Roger, siempre hago la misma pregunta, una pregunta similar. ¿Cómo ves el futuro, los próximos 5 o 10 años? ¿Qué puede pasar en general? Bueno, yo creo que el mundo... Yo escribí un libro hace unos años sobre
diferentes olas de cambio que venían en base a cosas de tecnología, etcétera, con lo cual me preocupa la evolución exponencial de ciertas tecnologías y la incapacidad que tendremos para responder a ellas. Estoy hablando de la IA, pero estoy hablando de modificaciones genéticas, estoy hablando de cosas que, bueno, que no están en el día a día, pero que creo que van a ser retos relevantes. Llevándolo al terreno de nuestra casa, en el caso de Cataluña creo que estamos en un escenario de un poco de estabilización política, cosa que yo agradezco, pero que tiene que tender a una mayor estabilización y a un debate político más rico del que tenemos hoy. Y en España creo que habrá un momento que obviamente la balanza va a caer del otro lado, y deseo y espero y le auguro al próximo presidente del gobierno de España, que supongo que será Feijóo, que no sea tan sectario como es el actual, ¿no? Y que entienda que gobernar un país tan complejo como es España requiere de mucha mano izquierda, de mucha inteligencia emocional y de pocas proclamas políticas y de crear el mínimo de conflictos posible. Con esto sería optimista, como además voy a ser padre próximamente, quiero pensar y quiero que el mundo irá mejor pese a todo. Bueno, pero pues felicidades por adelantado, Roger. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ha sido una conversación interesantísima y la verdad que hemos hecho un repaso general, no solo la política catalana, en la que nos hemos parado un buen rato y no se había hecho en este podcast. No había hablado de política catalana, que siempre es interesante, y a nivel también, pues a nivel de España, a nivel internacional. Agradezco muchísimo que te hayas prestado a participar y a charlar este ratito. Muchas gracias, Roger. Ha sido un súper honor y un orgullo, Daniel, así que mil gracias y espero que la próxima nos veamos en persona, que ya tengo ganas de conocerte en persona también. Así que mil gracias a ti por la oportunidad. Así será. Pues bien, ya lo han visto, hemos tenido una conversación con Roger Montañola, uno de los actores políticos de los últimos años, actualmente pues participando en tertulias, observando, y una opinión que siempre hay que tener en cuenta, una opinión que se sale del discurso políticamente correcto, de aquellos discursos que nos gustan en este espacio. Hemos hablado de Cataluña, de España, de wokismo, de lo que pasa internacionalmente y de lo que nos depara el futuro. Si os ha gustado el contenido, suscribiros y nos vemos la semana que viene con otra conversación que seguro que será interesantísima. Muchas gracias y hasta pronto.